como dijeron, vamos a hacer una pequeña presentación en el tema de manejo de plagas, tratando de hacer algo de hincapié que es difícil para lo que es maíz tardío, porque justamente el problema de plagas entre maíz temprano y tardío es la dinámica poblacional de los distintos problemas bióticos que tenemos y cómo se cruzan esa problemática con el cultivo cuando nosotros lo ponemos en el lote. Siempre hemos visto esto y es algo que siempre planteamos de tratar de volver a las bases de lo que es manejo de plaga, tratar de entender lo que es la ecofisiología del cultivo. Sé que mañana van a tener la charla de ecofisiología, pero esto lo ponemos como introducción para el tema plagas, porque generalmente los umbrales de daño económico, cuando se estudian y se trabajan sobre eso, son modelos matemáticos y la mayoría de sus experiencias, o cómo se evalúan, son investigaciones tipo caja negra, son causa-efecto. ¿Qué ocurre en el medio? Muchas veces no se conoce y el no conocer esa relación causa-efecto, cuando se cambian las condiciones de campo, vemos que después no funciona tal cual como lo creíamos, a ese determinado umbral. Entonces siempre vemos esto de los componentes de rendimiento y para ver que el componente de rendimiento hay que verlo muchísimo más amplio, porque nosotros siempre decimos cuando determina un cultivo el rendimiento y a veces nos queda de memoria en el sector decir alrededor del llenado de grano, alrededor de la floración. Ojo con eso del punto de vista del manejo de campo, porque si define el rendimiento, el cultivo, nosotros en el lote lo definimos en ese momento únicamente, ¿por qué controlamos malezas, por ejemplo? Entonces la idea es plantear que el rendimiento se define constantemente. No hay momento que no estemos definiendo rendimiento, con todo lo que hablamos. Estuvieron recién hablando de fertilidad para dar una idea lo importante que es eso. Entonces, cuando empezamos a ver eso, esas partes, ¿dónde estamos? Sabemos que en biología y el tema de los cultivos siempre es la eterna guerra de las plagas y nosotros por esa materia seca que todos queremos. O sea, sabemos que la energía solar, la única fuente, donde es interceptada esa materia, sabemos que no más de un 95% de la radiación incidente directa, los cultivos la pueden interceptar, que es el IAF crítico. Sobre esa energía solar es la que se produce materia seca con todas las pérdidas que hay, y después la partición, la materia seca aérea y radical, y de toda esa materia seca que se produce algo que nos interesa, que es lo que cultivamos, que es lo que cosechamos, que es el grano en el caso de maíz. Dentro de todo ese flujo que hay de energía, hay ladrones de energía que nos la quieren robar. Entonces, pero el tema de acá es que no son todos los mismos ladrones. Tenemos algunos ladrones que te hacen un robo manifiesto, aquellos que te apuntan y te sacan lo que vos querés. Un ejemplo de eso sería una oruga defoliadora. Ahí puse un ejemplo que no está acá, pero sí en el norte de Córdoba hemos tenido, Tucumán más, que Mossila tipens, una oruga que causa defoliación de maíz. Ese es un verdadero ladrón manifiesto. Pero después tenemos otros ladrones que son esos ladrones ocultos. Ladrón oculto, por ejemplo, que te fuiste el fin de semana y volviste a la casa está vacía. No viste el proceso que te están robando. Pero lo descubrí cuando ya es muy tarde. Esos son los típicos barrenadores, por ejemplo. Un barrenador, vos ves el maíz generalmente normal y cuando te das cuenta, ya es tarde. Te paso por encima. Y los últimos son los ladrones dañinos. Esos ladrones dañinos son los que cuando te van a robar te rompen más, te enmascan lo que te rompen que lo que te robaron. Por ejemplo, del auto para sacarte una campera que no vale nada, te rompieron 3 vidrios. Eso es lo peor que te puede pasar. Bueno, esos son los picadores generalmente. Cuando decís cuánta materia seca me saca un picador, a veces suele ser despreciable con el daño que me hace con el virus que me inyecta o con otra problemática. Entonces, sobre eso te cambia muchísimo toda la decisión que tengo que tomar y ahí es un problema que tenemos los técnicos de campo de interpretar y tratar de llevar esto a campo y de ver cómo se lo explicamos al que está produciendo. Es un modelo conceptual, esto lo saqué del libro Ecofisiología de Maíz de Fernando Andrade, que me gustó porque te plantea varios desafíos. Si vemos ahí, integral, ya si vemos esa fórmula matemática, los agrónomos nos hemos olvidado un poco lo que era la integral, porque te muestro que era como un tipo sumatorio, la integral, véanlo así, la integral, de B hasta R6, todo ese periodo, esa infinita sumatoria que hay de tasa de crecimiento de acuerdo al periodo que yo lo veo, lo evalúo, que justamente de B hasta R6, el delta T, me da la biomasa total. La biomasa total, de acuerdo a esa cosecha, es lo que voy a producir. Pero a su vez eso se plantea manejo. Si ven ahí el manejo que te plantea es fecha siempre y densidad. Que lo que estamos hablando en este taller, maíz tardío, es un tipo de manejo. Ahora, cuando hablamos acá, ¿cuál es el problema que tenemos con las plagas generalmente? Que las plagas te afectan todo esto, te afectan a nivel individuo, pero también te afecta a nivel poblacional. Y ese es el gran desafío que tenemos con la sanidad vegetal.
algo parecido también con enfermedades, que cuando te afecta a nivel poblacional, hay un momento donde todo el cultivo aguanta ese tipo de daño. Aguanta ese tipo de daño. ¿Por qué? Porque la planta arado aguanta la planta que está con daño. El famoso tolerancia de daño que uno habla, y por eso se habla de umbrales de daño. Entonces, cuando vemos todo esto, por ejemplo, ¿qué le llamamos ladrones de manifiesto? Ahí tenemos un listado, por ejemplo, tucuras, hormigas, grillos, babosas, las orugas cortadoras, cogolleras, que ves que te hacen daño. Dentro de los ocultos tenemos, habíamos nombrado de Atraea, pero Helioticea también la vemos, pero cuando la ves ya te comió, el resto ya adentro, son esas que te lo ves al final, y los daninos, que son la mayoría de los picadores. Dentro de eso vemos un ejemplito, orugas cortadoras, que lo que podemos decir, por suerte, esta campaña prácticamente no hay orugas cortadoras para esta campaña. Fluctúa, hacemos todas las campañas, pero esta hay muy poca presencia, nos está costando encontrarla, las trampas luz dieron baja, captura en otoño de las mismas. Pero decimos, ¿dónde te afectan estas niñas? Y te afectan ahí, se podría decir, en la densidad. Pero no te afecta una densidad como decir un trabajo de ecofisiología donde yo siembro en forma homogénea distintos número de plantas. Te afecta de una forma muy distinta a la densidad porque te deja desparejo. Entonces te afecta la tasa de crecimiento por planta y obviamente la tasa de crecimiento por cultivo. Te pega directamente después la biomasa total y te pega obviamente la partición de grano. No te afecta la calidad de grano, ni el número de grano por plantas, pero sí el número de grano total. Entonces yo empiezo a ver dónde me está afectando, cuánto tolero que me afecte, cuántas plantas puedo tener que me afecte, y ese es el gran desafío que tenemos hoy de llevar la ecofisiología antes que hablar de un umbral. Porque para distintos híbridos yo puedo decir tranquilamente, mira, podemos tolerar tantas orugas por metro. Pero si las plagas producen generalmente el mismo daño, campaña tras campaña, o sea, las orugas van a cortar siempre el mismo número de plantas, ¿con qué cantidad de plantas estamos hablando en el lote? ¿Qué densidad le puse al principio? Y si yo veo un gran desafío, te planteé esto, el maíz hoy el maíz te están planteando de la ecofisiología que no puede perder una planta. Si no puede perder una planta, quiere decir que mi umbral es cero. Si digo que mi umbral es cero, entonces debo hacer todo un manejo previo para ver cómo mantengo toda esta maquinaria funcionando, cómo mantengo mi tasa de crecimiento de cultivo para que no me caiga el rendimiento. Entonces, en esto tenemos un gran problema que nos pasaba con la oruga cortadora y con los controles, porque realmente asociamos siempre los problemas sanitarios únicamente a control. Y vemos todo lo que es la eficiencia de control y siento que a veces discutimos cosas bastante vanas, bastante vanas. ¿Por qué digo esto? Estuvimos en la charla anterior, por ejemplo, en la parte de fertilidad, todos acá recuerdan lo que era la ley del mínimo, y mi sensación a veces cuando se discute el sistema, qué insecticida poner, tal o cual otro, es como que me están discutiendo a veces el molibdeno y no ponen nitrógeno en maíz. Algo así siento. Cuando me dicen, che, esta formulación, microencapsulado versus no microencapsulado, ¿qué opinás? Sí, por supuesto que hay diferencias, pero hay cosas mucho más importantes. Entonces hay dos conceptos interesantísimos acá, lo que es eficiencia y eficacia en el control sanitario. La eficiencia es un concepto cuantitativo y la eficacia es cualitativo, hacia un objetivo. Si yo tenía 10 y me saqué 9 de encima, fui un 90% eficiente. ¿Fuiste eficaz? No sé, tal vez el umbral era menos de una para vos. Entonces fuiste eficaz con esa aplicación. Eso, para dar una idea, en las cantidades es importantísimo. Yo acá por ejemplo pongo como umbral 1000 orugas por hectáreas, cortadoras. Y el otro objetivo digo no, por la capacidad de corte que tiene y la tolerancia de pérdida son 200 orugas por hectárea, que abajo están expresadas orugas por metro. Las distintas curvas es la eficiencia necesaria que voy a tener para lograr mantener ese umbral, llegar a ese valor mínimo, para no pasarme. Si ven, la eficiencia, cuando digo que solamente tolero 200 por hectárea, no puedo bajar del 80%. Entonces, cuando veo que tengo un sistema que me está exigiendo una eficiencia altísima para la eficacia que yo deseo. Entonces, ese es un problema a veces con las plagas, medir eficiencia versus eficacia con el objetivo que uno quiere. Entonces, contener esto es muy importante, perdón, estamos parados. Y en eso vamos a ver otro tipo de daños, por ejemplo, esta niña, las chinches, que se suele confundir bastante el maíz que preocupa, como queremos un maíz muy homogéneo y repartido. Esto es una escala de severidad que había hecho Fernando Flores con chinche de los cuernos, muy interesante porque lo primero que quiso evaluar él, a ver qué daño en planta realmente afectaba el crecimiento normal de esa planta. Esta escala que vio él, que severidad 1 y 2, no afectaba el desarrollo de la planta, su crecimiento y la formación de espiga, tanto en número como en peso de grano. Ahora, en severidad 3 y 4 sí.
plantas que prácticamente no producían o se producía una espiga muy chica con muy pocos granos. Cuando vemos esto, vemos este tipo de daño que nos sorprendió en el norte de Córdoba, lo planteamos por ahí que llama la atención, que es caracol. Generalmente en implantación tenemos un montón de plagas que de acuerdo a cómo afectan al cultivo le hacen la misma malformación. Entonces muchos creían que era chinche y era caracol. O sea, es en estadio cuando te produce algún daño, alguna picadura o una pequeña raspadura en la planta, en coleoptile o en inicio de B1. Ahí cuando te produce esa malformación y te queda así. Te parecía esta hoja se desarrollaba, pero todo eso raspado por la rádula del caracol. Cuando vemos esos daños, nos sorprendía bastante. Entonces decimos, bueno, ¿cómo se decide el control con esto? La consecuencia de la severidad 1 son la severidad de acuerdo a la escala de Chinche, nada más que era el mismo daño de caracol, serían las dos primeras plantas que no formaban espiga. Las otras 3 plantas que ven ahí a la derecha sí forman espiga. La última planta es la planta normal, la que nunca tuvo daño que habíamos marcado. Cuando vemos acá, ¿qué te está afectando? ¿Qué componente del rendimiento? Porque a simple vista no me estaba afectando el número de plantas. Me estaba afectando la tasa de crecimiento. ¿Y cómo afecta la tasa de crecimiento? A través de la capacidad de la planta de absorber la radiación y convertirla. Y esa tasa de crecimiento pegaba en la planta y pegaba en el cultivo. Y me pega tanto en número de granos como en el peso de grano. En los dos casos afectaba. De acuerdo a lo que me dio Fernando Flores. Entonces es interesantísimo ver cómo esto es toda una cascada de efectos que se va produciendo y que un simple umbral no te ayuda si no empezás a correlacionar siempre con ecofisiología. Y lo que más nos interesa el tema plaga es que te empuja a algo más allá todavía, más allá de la ecofisiología, que tengo que ver, que a veces se te meten inclusive en el silo. Y no estamos hablando del problema del daño por las plagas de almacenamiento. Este ejemplo de oruga de la espiga, que vemos que es un daño oculto, que hemos dicho, no ves, pero cuando ves tenemos problemas, te afecta el número de grano principalmente. Afecta poco el peso de grano. Afecta principalmente el número de grano, ya desarrollado al final. Pero sobre ese número de grano que te afecta el rendimiento, te afecta calidad. Te afecta calidad. La semana pasada en un taller de fitopatólogos plantearon la importancia de las micotoxinas que el sector todavía no lo están viendo. Creo que están viendo muchos los investigadores, nosotros los que estamos a campo no. La importancia de las micotoxinas, que están creciendo muchísimo y a futuro, en un medio de segunda, tardío, no de segunda, si no lo tenemos en cuenta nos va a pasar por encima. Entonces esta plaga, si ven, no afecta mucho lo que es la ecofisiología del cultivo, no lo afecta mucho a su tasa de crecimiento, su desarrollo, cómo se van dando los distintos componentes, pero te afecta muchísimo ya al final, en la calidad. Entonces, esto para dar una idea que el manejo de plagas, el manejo sanitario de cultivo, tiene que ser algo integral. Y cuando tenemos que ser algo integral, tenemos que dar la idea que es algo circular. ¿Por qué algo circular? No está primero la ecofisiología, después la sanidad o la fertilización. Siempre tuvimos la costumbre de verlo algo muy lineal, que está primario y que está secundario. No, es algo circular constantemente. Hay que entenderlo de esa forma. Si no lo vemos circular y constantemente correlacionado, siempre por algo se nos va a escapar. Y estamos viendo en las últimas campañas que siempre hay algo nuevo y que te está planteando un desafío. Creo que esta es la base de empezar a tratar de manejarlo para optimizar el rendimiento. Perdón, volví para atrás. Y este mensaje final, es decir, que rendimiento, siempre que lo veo de esta forma, que rendimiento es el producto final de un encadenamiento no lineal de procesos a lo largo del cultivo. Siempre tenemos la mala costumbre de hacer, nos gusta linearizar todo, nos gusta la regla 3 simple, pero realmente el rendimiento es consecuencia de algo no lineal de todos los procesos que hacemos acá. Entonces, tenemos que empezar a estudiar mucho su interrelación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Acá estoy bien? Creo que sí me decían. De este lado, ¿no? Allá. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a toda la gente de Brevan, a Octavio y a Fran principalmente, que son con los que estuvimos coordinando qué les podíamos tratar de transmitir hoy un poco, alineado a lo que venía hablando Beto, de lo que es la sanidad de cultivo, en este caso haciendo un poco de hincapié principalmente en la parte de enfermedades. Y fíjense que en el título que nos habían propuesto era seguir copiando un poco lo que les contaba Beto recién de ver un poco el sistema o ver cómo definimos el ambiente, y en el título lo van a ver cuando vean la presentación, por ejemplo, del doctor Caviglia.
¿sí? O lo mismo cuando estamos tratando de ver hoy a la mañana algo de fertilización, estamos definiendo cuál va a ser el ambiente en el que vamos a estar produciendo. Y en ese ambiente vamos a tomar, dependiendo de ese ambiente, decisiones. Y esas decisiones pueden ser en insectos, pueden ser malezas, pueden ser en fertilización, y seguimos hablando de ese sistema complejo en el cual la invitación es verlo entre todos y no ver solamente partes estancas. Y fíjense que la presentación, sin que nos hubiésemos puesto de acuerdo con Beto, de alguna forma u otra empezamos de la ecofisiología o ver desde todo el sistema. En este caso le pedí prestada la presentación al doctor Octavio, justamente para mostrarles un poco lo que les mostró Beto recién, de que tenemos que ver el sistema de una forma más integrada, más completa, viendo cuáles son todos los mecanismos que nos van a explicar esa generación de rendimiento final que les contaba recién Beto, ¿sí? Y ahí ver qué es lo que tenemos que hacer para manejar, en este caso, principalmente enfermedades. Y bueno, la condición de este año nos está mostrando que nos vamos a enfrentar, o nos deberíamos estar enfrentando, condiciones que no son las que veníamos pasando estos últimos 3 años. Desde ahí que nos vamos a tener que plantearnos cómo prepararnos para ver si el desarrollo de esas enfermedades va a ser igual a lo que estuvimos pasando en estas últimas 3 campañas, con condiciones mucho más de sequía, estrés hídrico térmico, que si se da lo que nos mostraban los pronósticos, nos están mostrando los pronósticos, que en el famoso trimestre octubre, noviembre, diciembre se va a afianzar el cambio hacia un año niño y las precipitaciones van a ser mayores. Eso sabemos que tiene su heterogeneidad y tiene distintos comportamientos, pero nos va a hacer que tengamos que estar más cerca de un campo para tomar decisiones, principalmente en la sanidad de cultivo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hace rato que venimos trabajando en tratar de entender a cada una de las enfermedades que se generan en el cultivo de maíz con respecto a variables que nos explican cuáles son sus periodos infecciosos principalmente, tanto en roya como tizón, como en cercóspora. Sí, sabemos que hay algunas condiciones, pueden ser horas de mojado, pueden ser horas de rocío, pueden ser temperaturas, pueden ser las combinaciones de ellas, que nos explican cuáles son sus pulsos para tratar de bajar esas famosas curvas de avance de enfermedad. Este caso que estamos viendo acá es un ejemplo que tenemos distintos materiales, resistente, moderadamente susceptibles, en este caso específico a tizón, y les muestro algunas variables como pueden ser mojado foliar o secado foliar, para entender que se está trabajando y hay muchos datos que se estamos generando con historias de distintos lotes en distintas regiones del país, para decir, bueno, las enfermedades es el complejo de la protección vegetal que menos vemos, ¿sí? Es más intangible, mientras el microorganismo es más chiquito se nos complica, pero tenemos la gran ventaja de que están casi todas muy relacionadas a las condiciones ambientales. Si las podemos estudiar y las podemos desglosar, las entendemos un poquito más. Y una forma de entenderla más gráficamente, ¿sí? Es, por ejemplo, hacer estos mapas en los cuales cuando vemos que se está poniendo más de un color azul es porque venimos acumulando condiciones que son conducentes al desarrollo de enfermedades. En este caso está hecho para roya y para tizón, ¿sí? Pero fíjense que mientras más azul se pone el mapa, más condiciones se acumularon mes a mes. Esto está hecho con un periodo del 2006 al 2015, ya lo vamos a estar actualizando, pero la idea es entender qué es lo que pasa principalmente con los maíces tardíos, que sabemos, a ver si pasa, ahí está, que la floración y el llenado de esas fechas de siembra tardías se va a dar en febrero-marzo. Un poquito más acá, listo. Entre febrero y marzo, si vemos esos mapas, la gran mayoría de los años vemos que el maíz tardío pasa por condiciones ambientales que son muy conducentes al desarrollo de enfermedad. Por eso es que siempre relacionamos maíz tardío con mayor presión de enfermedades, principalmente necrotróficas, pero también vamos a ver que también algunas biotróficas como la roya se pueden desarrollar. Ahora, lo que nos muestra el mapa de la parte de abajo, que si se dan las condiciones de año niño que se pronostican, las condiciones son mucho más conducentes durante distintos meses. Eso nos hace que al final de ciclo tengamos que encontrarnos con mayores presiones de enfermedad. Ahí es donde tenemos que estar al tanto, un poco lo decían esta mañana con fertilización, sabemos cómo nos vamos a encontrar este año, diciembre, enero y febrero, así como el año pasado sabíamos que iba a ser un año mucho más seco y cambiamos nuestro manejo para hacer un manejo en muchas zonas más defensivos. Acá tenemos que tener la precaución de que sabemos que va a haber condiciones en algún momento, más si se da que vamos a estar todos sembrando de manera muy tardía. Ahora, como les decía anteriormente, sabemos que estos procesos son, muy heterogéneos. ¿No pasa? Ahí va. Heterogéneos, y esto cambia de localidad a localidad. Y acá les traigo, por ejemplo, un ejemplo de la zona de
norte de Córdoba y datos de acá de la zona de Río Cuarto. Esto es lo que hacemos, este mapa de niveles de riesgo de condiciones conducentes. Día a día vamos calculando la cantidad de horas de mojado, horas de rocío, rangos de temperatura para cada enfermedad en las cuales nos indica si va a haber un nivel de riesgo o no. Si se pone rojo, es un día que juntó la cantidad de horas en esa condición de humedad y esa temperatura para que esa enfermedad se desarrolle. Fíjense, el año pasado, en enero, decimos, enero, temperaturas altas, secos, unas condiciones que no eran conducentes. Sin Zacate, norte de Córdoba, tuvimos, por ejemplo, casi en 20 días, van viendo que se van acumulando cantidad de días rojos, tanto para Tizón como para Cercós. Por ahí el año pasado, año generalmente seco, fue el año en que en algunas localidades del centro norte de Córdoba y sur de Santiago registramos la mayor presión de Cercóspora, por ejemplo, de toda la historia que tenemos registros. En el caso de Río Cuarto, para esta zona, fíjense que las condiciones ambientales nunca se dieron. Entonces también entender que eso es regionalizado, localizado, y obviamente vamos a tener que poner sobre eso el tipo de material en el que vamos a estar trabajando. Ahora, siempre que hablamos de enfermedades y hablamos de fechas de siembra, está muy relacionado a que pensemos, tengamos el chip, maíz temprano tiene problemas de roya, maíz tardío, problemas de manchas. Y cuando vemos los datos que venimos generando, por ejemplo, con la REM de Apresid, eso se respeta en el caso de Tizón, en el cual vemos que en la fecha de siembras tempranas es muy raro encontrar lugares donde haga falta hacer una aplicación de fungicida para manejar esa enfermedad, pero en el caso de maíz tardío se nacionaliza la situación. Cambiamos el ambiente, hay muchas más condiciones y desde el sur de Buenos Aires hasta el norte del país es normalmente donde aparecen situaciones en las que debemos controlar. Ahora, vemos todos los mapas de los últimos años de fechas de siembras tardías, el problema es presente, inclusive se incrementa en fechas de siembras tardías. Y eso es justamente porque el ambiente va cambiando, lo vamos modificando, los híbridos también van cambiando, tienen distinta susceptibilidad, y por otro lado sabemos que en Argentina tenemos una variabilidad altísima genética de roya, y eso hace que todos los años tengamos que estar enfrentándonos con problemas que se van acomodando. Y esa es una de las cosas para entenderlo, porque muchas veces tenemos incorporado datos de la bibliografía que no son tan así. Ahora, venimos presentándole este gráfico y el próximo en casi todos los congresos y en todas las reuniones que hablamos de maíz y de maíz tardío, porque venimos pensando que normalmente la enfermedad con la que se trabajaba en maíz era el mal de Río Cuarto. Hay un aumento a nivel nacional del registro tanto de presencia como intensidad de enfermedades. Y eso lo venimos viendo muy atado sobre todo en las fechas de siembras tardías. Antes hablábamos solamente mal de Río Cuarto. Hoy estamos hablando de diferentes complejos de enfermedades, tanto de bacterias, virus, molicutes, hongos, que dependiendo de las regiones cada vez se ven más. Esto tiene una explicación que Octavio me decía, contala de nuevo porque ya le hemos contado en estos congresos, pero es como que siempre hay que refrescar esta información. La característica agronómica que siempre explica por qué estamos teniendo más enfermedades, una es la utilización de la siembra directa. Parece medio tonto, pero cuando nos comparamos a nivel internacional, es el único país que sigue generando tantas hectáreas y cada vez más hectáreas sobre este sistema de labranza, el cual deja rastrojo enfermo año a año y el inóculo que tenemos disponible es mucho mayor. Si a eso le sumamos la gran cantidad de rotación de maíz que cada vez tenemos más en el país y más en las fechas de siembras tardías, eso hace que ese rastrojo esté disponible y cada vez en más zonas. Por eso también tenemos acumulación de inóculo. Por otro lado, el gran cambio, y no voy a entrar a explicarle todo el gráfico, pero sí, fue la adopción masiva de las fechas de siembras tardías en el país. Una cosa es regiones más hacia el norte, como el norte de Córdoba, que en 2004-2005 empezó a sembrar tarde y desde ahí nunca bajó la proporción. Y la otra es pensar que en Argentina, en la campaña 2012-2013, esta adopción se hizo masiva y ahora estamos hablando que la gran mayoría de las hectáreas del país se pueden estar sembrando en meses tardíos. Eso hace que cambie toda la evolución de patógenos. Y ahora les voy a contar algunas cosas. Muy relacionado a eso es la gran adopción de materiales templados por subtropicales. Materiales que son seleccionados sin tener la alta presión de enfermedades o que fueron seleccionados más en zona núcleo y que después fueron llevándose. Ahora eso cambió. En estos últimos años hay una selección muy grande para tener respuestas sobre las enfermedades, pero al inicio, cuando se empezaron todas estas fechas de siembras tardías, se utilizaban los mismos materiales. Esto mismo, justamente lo que les decía con la genética,
tiene que ver con respecto a este famoso puente verde que se generan, y tenemos años en los cuales roya polisora o alguna otra roya, la roya común, o inclusive las enfermedades necrotróficas siempre tienen algún lugar para estar multiplicándose. Y nos diferenciamos, por ejemplo, el caso siempre a compararse es Estados Unidos, en el cual tienen una fecha de siembra muy corta y una fecha de cosecha muy corta, y eso hace que las problemáticas sean solamente en un periodo. Argentina y Brasil, que tienen tantas fechas de siembra y localidades distintas, hacen que esa problemática se incremente. Por eso vamos a ver que cuando empezamos a compararlo, en el caso de enfermedades, las dinámicas son totalmente distintas. A su vez, sabemos, y Beto algo empezó a contarles de eso, y ahora lo vamos a profundizar en el taller, es que el cultivo de maíz es un cultivo con un monitoreo bastante deficiente. Si comparamos la cantidad de veces que entramos a un lote de soja con respecto al de maíz, siempre nos pasa que en el cultivo de maíz las consultas sobre sanidad, siempre cuando el problema ya está instalado, ¿sí? Cuando hagamos el taller vamos a ver cómo se monitorea cada vez que entramos, cómo lo vemos, cuándo lo vemos, y la normalidad es que si lo comparamos con lo que hacemos en soja, en la normalidad, vamos muchas veces a ver las problemáticas sanitarias del cultivo. Esto está relacionado también a la fertilización, no vamos a entrar porque esta mañana lo vieron mucho, pero ha cambiado, pero la fertilización en maíz tardío siempre era más deficiente, ahora mudó, y al ser deficiente encontrábamos que maíces con menos alimentación, más presencia de enfermedades, que era lo lógico, principalmente necrotróficas como tizón o cercóspora, y sí lo que cambió, y acá en esta zona también lo están viviendo bastante, en Río Cuarto, es la gran adopción de los cultivos de servicio. Esa gran adopción de cultivos de servicio cambió en estas últimas campañas, fíjense que se triplicó la cantidad de hectáreas a nivel nacional, eso hace que aumente la biodiversidad. Al haber más biodiversidad, puede ser que se multipliquen algunos patógenos, pero también, y es muy importante, se multiplican o tienen lugar donde refugiarse muchos vectores. Por eso estamos con algunas situaciones nuevas, emergentes, de mal de Río Cuarto, cornestán hacia el norte, que pueden llegar a tener que ver con esta influencia de los cultivos de servicio. Si nos ponemos a ver todo esto, ambiente predisponente, materiales susceptibles, es por eso que estamos viendo más en maíces tardíos este aumento de tanto presión de enfermedades. Y justamente, ¿qué hacer? Ya que estamos tratando de entender el problema, es tratar de prepararnos y simplemente pensar en 2 o 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, sabemos que con enfermedades tenemos que monitorear y diagnosticar. Y en esto es importante porque en los últimos años crecimos muchísimo en la información de enfermedades. Antes no sabíamos bien con qué patógenos estábamos tratando ni qué grupos. Ya ahora podemos ver, hay nuevas publicaciones, hemos hecho en los últimos años, determinado por ejemplo en bacterias, que antes hablamos de bacteriosis foliar, 5 géneros distintos que están generando enfermedad en el cultivo. Y lo más importante no es saber que hay bacterias, porque después lo vamos a pensar el impacto de rendimiento que tienen, sino más que nada no confundirse con enfermedades foliares en las cuales se hace una aplicación de fungicida y no vamos a tener control. O por ejemplo, la imagen del año pasado fue esta, ¿sí? Que si anda el videito creo que muchos la han visto y la han pasado, ¿sí? Pero el problema de esto es que no sabemos realmente si esto que estamos viendo acá fue causado por el carbón de la panoja o el carbón común. En muchas zonas el año pasado la gran mayoría de los casos fue por carbón común, el que están viendo allá hacia la derecha, Ustiragomydes, pero venimos teniendo un registro cada vez más grande de lotes con problemas con carbón de la panoja, ¿sí? Que sabemos que es una enfermedad mucho más agresiva porque planta que está afectada, como están viendo ahí, es planta que es improductiva. En el caso del carbón común se puede convivir y podemos tener normalmente niveles de daño mucho menores que en el carbón de la panoja. Siguiendo con eso, también sabemos que hay decisiones de manejo que son fundamentales en el caso de enfermedades, y esto es solamente un ejemplo de un trabajo que hicimos durante 10 años para ver cuáles eran las variables en las cuales aplicaban mejor el desarrollo final de enfermedades foliares en este caso. Y ahí veíamos antecesor, fertilización, densidad, genética, cómo afectaba el año niño neutro, el famoso ENOS, o la fecha de siembra tardías y tempranas. A grandes rasgos, esto es un árbol que separa variables, y acá lo que veíamos que de todos esos resultados de genética durante 10 años, ¿sí? N de 300 y de 500 y pico por aquel lado, siempre que hablábamos de materiales susceptibles, moderadamente susceptibles, nos explicaba casi 60% de lo que veíamos a campo, ¿sí? Entonces, largamos de que es fundamental esto que estamos haciendo de trabajar junto con los semilleros para ver qué es lo que están haciendo, cómo están seleccionando y mejorando sus materiales para enfermedades. Y lógicamente, si tenemos condiciones más conducentes, como son fechas de siembras tardías y año niño,
las enfermedades se magnifican, ¿sí? Entonces teníamos los registros de mayores valores en esas variables. De ahí es que tenemos que saber, fundamental para las enfermedades, trabajar principalmente desde la genética. Y ya cerrando esta parte, sabemos que todas las enfermedades foliares con las que estamos trabajando tienen una asociación negativa con el rendimiento. Parece una tontera, lo sabíamos del libro, pero hay que medirlo, cuantificarlo y ver que cada híbrido tiene una asociación distinta. Y cuando hablamos de cada híbrido, es no solamente el híbrido, sino la versión. Y ahí está bueno entenderlo porque podemos tener un mismo material con un gen incorporado de resistencia a malezas y se comporta distinto tanto a cómo es la expresión de enfermedad, su resistencia, pero también en su capacidad de tolerancia, cuánto rendimiento va a perder por esa enfermedad que tiene presente. Por eso está bueno entenderlo y tratar de pensarlo. En el cultivo de maíz tenemos muchísimos más datos que en trigo, que en soja, que en garbanzo, que en maní, con respecto a qué pasa con cada híbrido cuando se enferma y cómo responde con pérdidas de kilogramos. Y para cerrar, y ya para pasar el taller, pensemos que un año niño, muchas más condiciones conducentes, principalmente para enfermedades necrotróficas, año niño en los cuales va a haber muchas hectáreas de maíz sembradas tarde. Todo ese combo nos puede llegar a ser la última campaña de año niño, con muchas maíces de fecha siempre tardía. Nos encontramos con esta imagen en distintos lugares del país. Distintas enfermedades, tizón, cercóporo, mancha blanca, rulla polisora, todas juntas en los mismos híbridos. De ahí es que la invitación, de nuevo, es estar cerca de los lotes, diferenciar la genética y a partir de ahí empezar a tomar decisiones a tiempo. Muchas gracias.